hoy día. Y uno suele quejarse del calor y quejarse del frío. Pero para hablar del frío, porque el frío puede traer consecuencias psicológicas insospechadas. De verdad que hay gente que le afecta mucho, sobre todo el invierno, la falta de luz. Y queremos hablar con el psiquiatra y psicoanalista, y que tiene un currículum mucho más grande que esto, que me enorgullece que nos regale un poco de su tiempo para conversar de este tema, a León Cohen, para hablar justamente de cómo nos afecta el invierno. León, qué gusto conocerte. Veo que todos ustedes están más o menos afectados, porque ese es el tema, emocionalmente, con esta estación, pero en verdad la variable más importante en todo esto es la luz, más que el frío. Sí, o sea, al haber menos luz tendemos a deprimirnos más, ¿cierto? No todos, pero algunas personas sí. Y por eso uno de los tratamientos para las personas que tienden a sentir sensaciones depresivas a raíz del otoño-invierno, sobre todo cuando la luz decrece mucho, es la fototerapia. ¿Y en qué consiste la fototerapia? En aplicarse una luz más o menos de 10.000 lux. Hay unas cajas especiales que se venden. ¿Ya? Y que uno puede como usarlas más o menos como durante media hora en la mañana, como una hora después de despertarse, una aplicación, digamos, facial, se podría decir, con los ojos abiertos, pero sin mirar la luz, que es muy diferente a la luz que la gente usa, digamos, para tostarse, que es con luz ultravioleta. Esta no tiene o tiene índices muy bajos de luz ultravioleta. Es más bien la luminosidad la que estimula ciertos procesos biológicos que ayudan a mejorar, por ejemplo, los niveles de serotonina, y que son indispensables en la regulación de los estados de ánimo. Claro. León, ¿y cómo uno se explica? Esto me llama la atención cuando uno lee los rankings de los países más felices. Siempre están como Finlandia, Dinamarca, que son países que tienen muy poca luz y son los países más felices del mundo. Pero también son países que tienen índices relativamente altos de suicidios. ¿Ah, sí? Sí. Mira, sí, es verdad. Siempre se habla que los suicidios acá, porque existen las depresiones como estacionales, porque siempre uno dice, los suicidios generalmente aumentan en la época de primavera. ¿Qué pasa en invierno con la gente en general? ¿Se tiende a deprimir, se tiende a recoger, cambia su alimentación? ¿Cómo afecta a la mente el invierno, los días oscuros, el frío? Claro, al hablar de depresión siempre tenemos que hablar de un espectro que va desde los síntomas normales de depresión, entre comillas, que tiene que ver con el sufrimiento y la tristeza que todos sentimos cotidianamente, a veces más, a veces menos, a raíz de una serie de cosas que podemos estar viviendo, que nos pueden estar pasando. Claro. ¿No es cierto? Yendo como al otro extremo del espectro, ya tenemos la psicopatología, la enfermedad psiquiátrica, las depresiones biológicas, donde se trata de algo que tiene causas biológicas muy importantes, y ahí, en ese espectro, el que está más tirado hacia la derecha, por así decirlo, o sea, hacia el espectro más psicopatológico, ahí entran las personas que son susceptibles a las bajas de luminosidad durante el otoño y el invierno, que no son todas, ¿no? Incluso hay gente, como tú dices, que tiende a deprimirse en forma seria en primavera y verano, y de hecho no es infrecuente que haya una tasa de suicidio un poco más alta en esa época. Claro. Doctor, yo le puedo hacer una pregunta, porque usted habló de esta lámpara que nos puede ayudar a pasar esta falta de luz, pero para quienes no tenemos la lámpara, ¿cuáles serían los tips para aquellos? Yo siento que soy un oso que debería hibernar, sí, o sea, todo el invierno. Porque, no por depresión, sino porque siento que, ¡ay, qué lata salir, qué rico quedarse acostadita! Como que a uno le cuesta más iniciar el día. ¿Le podría dar algunos consejos a la gente que nos está viendo de aquellas cosas que podemos hacer para subir ese ánimo, que a veces es normal por la falta de luz, por el frío y por esta estación del año que a veces se nos hace tan complicada, como también hay otras personas que les fascina el invierno?
¿Qué podemos hacer si no tenemos esta lamparita que usted nos comentaba que nos ayudaría, por supuesto, a la falta de luz? Bueno, mucha gente en este momento está acudiendo a Tinder. Ese es un buen consejo. Muy buena idea. Un baterito con uña. Gracias por el consejo. Claro. Ahí está la solución. Ahí está la solución. ¿Escucharon? Gracias. ¿Escucharon, León, chiquillas? ¿cómo estás? León, Parece que te me saluda Valdivia. leyó la mente. Oye, es que para complementar un poco la pregunta de la Titi, que tiene que ver con que efectivamente aquí no solamente un tema factor luz, también un factor que tiene que ver con las noticias. Como nunca antes estamos hiperconectados y por lo mismo cuesta un poco manejar, y tú como además psicoanalista podrás ayudarme con esto, a manejar la carga emocional que provoca negativamente muchas veces las noticias que son en general trágicas. No solamente lo que pasa en Chile, hoy día te conecta con todo el mundo. Entonces, más allá de la falta de luz, coincide además con que uno tiene la sensación de que el fin del mundo está cerca. Claro. Entonces, eso nos ayuda mucho a salir. ¿Estoy perdido o estoy exagerando? No, es verdad que sobre todo en Chile los medios de comunicación tienden a comunicar las noticias de una manera muy redundante, repitiendo los videos, repitiendo las noticias, haciendo de una noticia, ocupando mucho tiempo en cada noticia, y es muy diferente a como lo hace la BBC, ¿cierto? U otros tipos de... Entonces ese es un problema, y hace entonces que el telespectador tenga problemas para poder filtrar todo eso, porque, claro, la única forma de filtrar es no viéndola nomás, porque, o si no viéndola en los diarios electrónicos, ¿cierto? Porque ahí uno entonces ve el título de la noticia y uno escoge. Entonces, el tema audiovisual puede ser efectivamente algo que agota por la redundancia. Uno necesita informarse, es importante informarse, y de hecho los problemas negativos, los problemas trágicos, los problemas dolorosos no son la peor cosa que le puede pasar a uno como ser humano. Lo peor que le puede pasar a uno como ser humano es el vacío. Mira, profundiza un poco ahí, León. El vacío, la sensación de no tener propósito en la vida, no tener una causa o motivo para existir, una cosa profunda. No, una cosa más sencilla que eso. ¿Qué? Que, por ejemplo, te voy a poner, por ejemplo, un poco, cuando alguien se entera que yo soy psiquiatra psicoanalista, porque yo no atiendo enfermos mentales, atiendo personas como yo, como tú, digamos, como todos los que están ahí, ¿cierto? Como terapeuta. Entonces, y me dicen, usted debe escuchar tantas cosas terribles, yo no sé cómo lo hace. Y yo les digo, la verdad es que lo más agotador para un terapeuta no es escuchar cosas tristes o terribles, es escuchar cosas que no tienen sentido, que a veces pueden ser muy inteligentes, a veces pueden estar llenas de información, llenas de contenido, pero uno se siente no solamente profundamente aburrido, sino que agotado, corroído. ¿A quién no le ha pasado eso en un cóctel? Cuando está conversando con alguien de repente que está súper entusiasmado hablando de una cosa, y uno empieza a sentir que se empieza a corroer por dentro de una manera espantosa, y empieza a mirar, digamos, cómo lo hace para poder salir de ahí, hasta que dice, mira, voy a buscar un pisco sour y vuelvo, y uno en realidad va a buscarlo a Lima. Claro, no vuelve muy más. Entonces, ustedes me entienden a lo que me refiero, ¿cierto? Sí. O sea, alguien, claro, entonces cuando de repente alguien se comunica de esa manera, eso puede ser mucho más corrosivo y agotador que escuchar a una persona que le cuenta a uno algo muy doloroso, muy triste o muy trágico, que obviamente que uno lo toca, ¿cierto? Que uno lo afecta, pero que uno puede entenderlo, tiene sentido. Entonces, a eso me refiero, no me refiero a nada filosófico ni profundo, etc. Ya, pero en el fondo, León, por lo que tú dices, más allá de lo que te pasa a ti como terapeuta, quiere decir que finalmente, más allá de las estaciones donde sí afecta más o menos la luz, sería el vacío que no tiene estación, porque uno puede estar en verano y también puede estar vacío. Claro. No, por supuesto, Claudia, hay muchas alternativas. Hay personas que están súper animadas, que no se sienten deprimidas, pero que viven en un vacío, pero que no lo perciben
y son las personas que están junto a ellas las que lo perciben porque se sienten como muy corroídas por esa relación, ¿no? Entonces, pero eso es otra cosa. Ahí estamos hablando más bien de alteraciones de la personalidad más que de un tema depresivo. El afecto, el tema estacional, ¿cierto? El tema estacional significa de que en otoño e invierno algunas personas, por la baja de luz, tienen alteraciones, por ejemplo, en la serotonina, en la melatonina, ¿cierto? Etcétera. Y eso hace que tengan sensaciones depresivas y que se sientan desanimadas, se tiendan a aislar, como decía por ahí una persona que tienden a comer en exceso, de repente que se sientan irritadas, o sea, una forma de depresión y que a veces se confunde con exclusivamente una depresión psicopatológica y tiene mucho que ver con las alteraciones de la luz. Para eso hay cosas obvias, ¿cierto? Por ejemplo, qué conveniente es aprovechar, por ejemplo, hoy día que hay sol, salir y caminar, aunque haga frío, pero hay luz. Ay, sí. No tiene necesidad de calentar la luz, pero hay luz. Entonces, salir y caminar, ¿cierto? Un rato, eso a esa persona le va a hacer bien, ¿cierto? Y si en realidad los días están demasiado invernales, demasiado oscuros, como ocurre en los países nórdicos, ¿cierto? Entonces esas cajas de luz que sirven también. Junto con eso, también es útil el trabajo terapéutico con un terapeuta y eventualmente el uso de ciertos antidepresivos, que actualmente hay un espectro amplio de antidepresivos para los diferentes, digamos, síntomas que las personas tienen. Así que es un poco más complejo que eso. En todas estas cosas es importante, me van escuchando, ¿cierto? Sí, te sigo. En todo esto es importante hacer el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico hay que escuchar a la persona, porque puede ser cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Puede ser algo sencillo, puede ser algo estacional, puede ser algo endógeno. Pero quiero remarcar una cosa, claro, que ya todo el mundo sabemos, de que esto muestra la unión que hay entre el cuerpo y la mente. Que algo como la luz, por ejemplo, que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la cantidad de vitamina D que tenemos todos, etcétera, etcétera, influye tanto en las emociones, en el estado de ánimo, en la motivación, en el interés que tenemos, etcétera. El cuerpo y la mente están unidos. Aún más, la mente se construye en base al cuerpo, toda la vida, eso es algo bien interesante de poder tener muy claro. Por eso mismo la eficiencia del ejercicio también en este tipo de problemas. León, te quiero hacer una consulta que tiene que ver con que, claro, por el tema de la pandemia, durante mucho tiempo, más de un par de años, tuvimos el problema de no tener lugares de distracción, desde el cine hasta el teatro o las actividades artísticas como, por ejemplo, la comedia, los stand-uperos, los humoristas, los comediantes, que hacen una labor fundamental precisamente para el tema del cambio de ánimo, ¿no? Entonces, ahora sí se pudo volver y hay una gran demanda, fíjate, por teatro, los teatros están llenos, lo mismo está pasando con las presentaciones de comediantes, de stand-uperos. Hay un apetito, un hambre de diversión, de pasarla bien y que me la den especialistas, que son gente que se prepara para eso, los actores, los comediantes. ¿Tiene alguna explicación eso, León? ¿Qué tan bueno es que de repente la sensación de que alguien me provoca una alegría, aunque sea momentáneo, aunque sea ese estado mental de ese minuto, pero te deja una sensación placentera que puede durar? Me imagino que eso también parte como una terapia que uno se puede hacer. Buscar humor, buscar comedia, buscar teatro, cosas que nos distraigan y que nos hagan sentir mejor. Es un camino también, ¿no? No, ciertamente que todo esto totalmente inusitado, ¿cierto? Yo viví en dictadura y sé lo que no es vivir las noches, ¿cierto? Es cierto que para los pololeos eso de que las fiestas duraran toda la noche convenía también. De toque a toque. Claro. Pero en todo caso, durante la semana era una cosa como bien complicada, digamos, eso. Ahora se cumplen 50 años y el día del golpe yo tenía 22 años.
Yo vi pasar los aviones. Perdón que esté cambiando de tema. Es un tema también deprimente, pero hay que agregarlo a este año también. Que influye. Hay que agregarlo a este año, ¿cierto? Hay que agregarlo. Entonces, en verdad, el hecho de que hayamos estado aislados tremendamente y hayamos vivido experiencias, digamos, como muy extrañas. Esto, por ejemplo, que estoy teniendo con ustedes, una entrevista a través del Zoom. Durante la pandemia fui entrevistado muchas veces a través de Zoom, claro. ¿no? Por los diferentes canales, radio, incluso de diferentes partes del país, y uno ya se acostumbró de que los seres humanos teníamos 2 dimensiones. Claro. Era raro, digamos, salir de la pandemia y encontrar que en realidad teníamos 3 dimensiones. Vivimos mucho con 2 dimensiones. Eso le decía una vez a la Mónica Rincón, que me preguntaba, digamos, qué cambio visual tenía uno, y yo decía que, bueno, que en realidad había que acostumbrarse a que los seres humanos éramos de 2 dimensiones, así como lo estoy viendo usted ahora en este momento. Entonces, de repente uno sale de todo eso y tiene una deuda tanto anímica, corporal, pendiente, y uno la lleva a donde habitualmente están ligados los gustos, los intereses y los placeres de uno, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso también, el teatro es una de parte de mi mundo, ¿cierto? Y por supuesto, el ir al teatro, ¿cierto? O el actuar también, que estuvo como cerrado, salvo aquel teatro que se hizo, digamos, como por Zoom, es una ansiedad. Y los teatros están llenos ahora, ¿cierto? O ir a jugar fútbol, que también es otro de mis intereses, ¿cierto? Ir a jugar fútbol es maravilloso después de la pandemia. En realidad, entonces la gente, estamos con una deuda y la gente sale a tratar de satisfacer todo eso, como sea, realmente. Y por supuesto, una cosa muy importante que es el vínculo social, el poder encontrarse, ¿no? Eso, muchísimos ejemplos bien terribles durante la pandemia de personas que no pudieron despedirse, de personas que no pudieron relacionarse durante mucho tiempo, porque eran, por ejemplo, con personas mayores, con la mamá, con el papá, etcétera. Ahora se ha generado como una cosa de estrechamiento, de encuentro. Hay muchas cosas que todavía están como por ser estudiadas y ser tomadas en cuenta, porque estamos recién saliendo de todo esto. Exacto. Recién saliendo de todo esto. Las consecuencias se van a saber quizá en un tiempo más de realmente cómo nos afectó todo este encierro. León, finalmente, lo que yo entiendo, y volviendo como al origen de la conversación, que ha sido toda interesante, tiene que ver con algo muy importante que tú dijiste, que es las personas tenemos que entender que somos mente y cuerpo y que tiene que haber una sincronía y tiene que ver con el autoconocimiento. Por lo tanto, si yo sé que tiendo a deprimirme en los inviernos, en el otoño, por la falta de luz, quizás prepararme para el otro año porque ya me conozco y sé que me va a afectar y tratar de comprar la luz o tratar de ver formas de subirme el ánimo. Tiene que ver con eso también, yo creo. O sea, lo que tú dices es muy cierto, porque en realidad en cualquier cosa, lo que dijo el viejo hace digamos, 5 siglos antes de Cristo, conócete a ti mismo, es muy cierto, pero no lo dijo en un sentido teórico, lo dijo en el sentido de que uno tiene que tener una percepción emocional respecto a uno mismo, y decir, bueno, yo tengo una fragilidad en otoño e invierno, entonces tengo que darme cuenta de eso y decir, bueno, tengo que aprovechar los días de luz, ¿cierto? Y si la cosa es muy seria, tengo que preguntarle a alguien, y si a lo mejor necesito tomar algo, tendré que tomar algo, ¿cierto? Y si a lo mejor tendré que ver el tema de la luz y todo eso, lo tendré que ver. Eso es lo que te ayuda a poder tener un conocimiento de ti mismo, que es una de las cosas principales en realidad en la vida para relacionarse con uno y por lo tanto con los demás. Y que es un mundo maravilloso y ojalá otro día podamos tenerte para hablar de ese tema también del autoconocimiento, que es un tema muy interesante. León, gracias de verdad por habernos dedicado estos minutos para conversar contigo. Un privilegio esta conversación. Un besito para ti, que estés muy bien. Gracias. Gracias, León. Un abrazo. Gracias. Cuídate.
Grande, León. Saludos a todos, Gracias. que estén muy bien y cada vez mejor. Gracias. Gracias. Un abrazo. Salud para todos. Gracias. El autoconocimiento.